Este ejército que ves, vago al hielo y al calor, la república mejor y más política es del mundo, en el que nadie espere que ser preferido pueda por la nobleza que hereda, sino por la que él adquiere. Porque aquí a la sangre excede el lugar que uno se hace, y sin mirar cómo nace, se mira cómo procede. Aquí la necesidad no es infamia, y si es honrado, pobre y desnudo un soldado, tiene mejor cualidad que el más galán y lucido. Porque aquí a lo que sospecho no adorna el vestido al pecho, que el pecho adorna al vestido, y así de modestia llenos a los más viejos verás, tratando de ser lo más y aparentar lo menos. Oye, tú muy futbolera no eres, ¿no? Yo poco. De hecho, en casa dicen que soy gafe. O sea, que no me atrevo yo mucho a ver mucho fútbol. ¿Y eso de los gafes por qué? Pues no sé, porque debí de ver un partido para hacer fuerza y justo perdieron y entonces me dijeron, madre, tú eres gafe. ¿Pero qué partido? Porque hay N partidos, ¿no? Hay partidos cada 3 días. Y entonces habrás decidido llevar la contraria para que haya emoción en casa, ¿o qué? No, pues me voy a leer. No, ya está, no soy de ningún equipo. ¿Quieres café? No, o manzanilla. Gracias, nada, un poquito de agua. No, yo voy a por la manzanilla ahora, gracias. Pues a la manzanilla, sí. O sea, que futbolera no eres, ¿no? Bueno. Sí, pero sin embargo... no. Pero... Sí. Pero hay algo que sí, reconozco, bueno, como deporte de grupo, tiene mucho interés, mucha amiga el fútbol. Sí, a lo mejor más que el tenis o cualquier deporte individual. El equipo, en la cabecera lo has visto, ¿no? El PSOE Calderón habla del soldado genéricamente, pero es un equipo de gente, ¿no? Efectivamente. Como un equipo de fútbol, y además todos uniformados. Sí, es verdad. Y con un capitán, ¿no? Pero escucha una cosa, ¿El jefe se llama capitán? Sí, se llama capitán como tú, aquí director, es sí, nuestro capitán. Pero escucha, yo tengo una curiosidad, ¿por qué te vas a ver esta película? ¿Quién te la recomienda? ¿Cómo la descubres? No, pues mira, no siendo futbolera. Claro, es que me metí y no sabía que iba a ser de fútbol. Ay, la curiosidad. Claro, brujuleando encontré todo lo que tiene un carácter histórico me interesa y entonces siempre busco pues películas de género histórico, si son de romanos mucho mejor, pero bueno, el siglo XIX dije bueno, si son de romanos mucho mejor. Sí, porque es que soy de formación arqueóloga. Sí. Pero bueno, por eso todas las que veo de época pues me tiro a ellas y luego descubrí que trataba sobre fútbol, pero en realidad era interés por el trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo. Claro, y luego ya vas descubriendo los valores en la película. Bueno, claro, la película es Unidos por un sueño. Sí. Unidos por un sueño. Bueno, pero es un equipo de trabajo que están unidos dentro de una desunión. Totalmente. Es que eso es me parece que fue lo bonito de la película, lo que me enganchó. Que eran, eran casi contrincantes entre ellos al principio, un grupo de alumnos de un colegio, muy prusiano y acaban haciendo una amalgama y acaban trabajando en equipo, ¿no? Fue lo bonito de la película. Me parece que tiene muchos valores esa película. A lo mejor hay algún tráiler, no sé, ¿quieres mirar? Sí, voy a buscarlo, sí, me parece fenomenal. Sí, hay algún tráiler Vale. Tiene que haberla, es una película alemana de Daniel Brühl y del 2010 será. Realmente increíble. Pero ¿para qué tanto poste de telégrafo si nadie puede entendernos? Los alemanes esperan que el resto del mundo termine por hablar alemán. Sin embargo, en eso se equivocan. Por favor. Unidos por un sueño, el fútbol, los trabajos en equipo, ¿esto cómo lo ves tú? Me pareció... Históricamente. Claro, bueno, a ver, lo del fútbol es curiosísimo porque nace como un juego, de hecho... cuenta esa anécdota que me contaste en la comida. ¿Qué concepto tenías tú la gracia es que el fútbol empieza como la tontería inglesa, lo llaman así, o sea, y lo llegan a escribir. Sí, me lo es contó el otro día, un juego, lo principal, lo fundamental es que era amateur, era
bueno, como para caballeros, ¿no? Surge en la universidad inglesa y entonces, bueno, ahí no admiten que nadie cobre por jugar al fútbol ni nada. Pero es increíble el arraigo que alcanza y la difusión que alcanza y no tienen ya más remedio que incluir a profesionales, o sea, gente que cobra, pues lo que es ahora el fútbol, cobra por jugar al fútbol. Pero en origen era eso, era simplemente un juego, una tontería, que mirad lo que se ha convertido. Pero ¿no? a ti esa tontería te llamó la atención porque el concepto que ella tenía, pues como teníamos todos antes, era 11 chicos, por un lado, por otro, con pantalón corto, corriendo tras de una pelota. Bueno, que en esa película la pelota, ¿cómo estaba hecha? Era de cuero y con tripas. Y esa definición la dice uno en la película, uno muy... El que está haciendo el balón, que es un operario de una fábrica, y le preguntan, ¿pero qué estás haciendo? Y dice, una pelota de fútbol. ¿Para qué? Dice, pues van detrás de la pelota y cuando llegan le dan una patada. Más o menos. Esa es la definición del fútbol, que era lo que yo siempre había pensado que era el fútbol, hasta que fui viendo que el trabajo que tiene el equipo es, pues, claro, es como una pequeña guerra, ¿no? O sea, 11 contra 11, bueno, fútbol 7 también, pero 11 contra 11, hay uno que es el jefe, que se le llaman el capitán. El capitán. Hay uno que es el entrenador. O sea, que es el, vamos a decir, el poder político, que es el que manda a las huestes a pelear. ¿Y el militar quién sería? ¿El capitán? Los militares son los 11. Los 11 que están combatiendo ahí. Hay uno que combate más, que es el portero, el que defiende, el que ataca. O sea, hay una analogía tremenda con el mundo militar. Y luego está el entrenador, que es el que adiestra, y luego el que dirige a quien pone. Que ahí hay también muchos valores. Hay un paralelismo tremendo, para que en vez de ser con armas son con un balón de fútbol y con unas botas, pero en realidad, y luego el concepto, que yo creo que es por lo que habéis destacado esta película, es el concepto del trabajo en equipo, es decir, que no vale uno que sea una figura, si los demás no están a la altura. Sí, yo con lo poco que sé y lo poco que entiendo de fueras de juego y todas estas cosas, de verdad que cuando veo un partido, un fragmento, me sorprende que el futbolista vaya corriendo por el campo, lleve la pelota y la lance como hacia la derecha, a la izquierda, casi sin mirar, porque sabe que ¿dónde está colocado su compañero? Va a estar ahí. A mí me admira. Bueno, o sea, es un trabajo... Es un baile, ¿no? Es una coreografía. Justo. Pero si no ha mirado, ¿cómo sabe que ha llegado el balón ahí? Pues igual que un soldado sabe que alguien está disparando con la ametralladora y le está cubriendo. O sea, y que todos representan. Hay un encaje como casi de fichas Lego. O sea, decir, esto va aquí y esto va allá. Sí, que todos dependen de todos, en realidad. Todos dependen de todo, y el trabajo es muy importante, pues un trabajo en equipo. Entonces, por eso es bueno. Yo creo que esta película tiene mucha analogía con el mundo militar, aunque no, bueno, los militares salen como decías tú, estirados, prusianos, que dicen esto, ¿qué juego es este de los ingleses? Sí, la tontería de los ingleses, es que es muy divertido esa definición. Pero José Manuel, fíjate que a Mónica, que no le gustaba este tema y que lo desconocía, luego te enganchaste a una serie, me dijiste, sobre fútbol. Sí, porque se han hecho, sobre los orígenes del fútbol se han hecho algunas películas y encontré otra que se titula, creo, bueno, traducido al español, algo así como Un juego de caballeros. Y también trata el tema de los orígenes del fútbol en Inglaterra, ¿no? Porque en esta se ve que hay un alemán que ha vivido en Inglaterra, se encuentra con el fútbol y lo quiere incorporar como pedagogía a su colegio alemán. Pero la de Un juego de caballeros es una serie que cuenta ese inicio amateur del fútbol y cómo se resisten los que se lo inventaron como juego a que intervengan pues profesionales o incluso gente de menor nivel social, como que era una cosa muy particular. Curioso. Es curioso porque ahora no tiene nada que ver el fútbol actual con el histórico. Ha evolucionado. Oye, hablabas antes que querías esta película porque tenías de formación profesional. Claro, por la historia. La historia, claro. Porque tú eres profesora. Bueno, cuéntanos, ¿qué has hecho y qué estás haciendo actualmente?
¿A lo que te dedicas? Vamos, te voy a hacer la ficha policial. Ficha, venga. Ficha. Pues yo estudié historia. Ujú. Estudié historia, en un determinado momento empiezo a estudiar Bellas Artes, pero finalmente me decanto por la historia. quedarme con la historia, que ya tenía bastante tesis y demás. Y mi necesidad y mi cambio, porque sí, siempre me siguió llamando mucho el mundo de las Bellas Artes, era porque quería saberlo todo. Quería saberlo todo, y es que la historia te lo cuenta todo. Cuenta todo. Por no ser demasiado pedante, os diré solamente dos frases que todos conocemos. Una es de Tucídides, que es un historiador del siglo V a.C., que dice algo así como que la historia es una adquisición, el conocimiento de la historia es una adquisición para siempre. Es también el que dijo lo de la repetición de la historia. Mark Twain también dice, la historia no se repite, pero a veces rima. En fin, o sea, al final te encuentras la historia en todas partes. E incluso en un campo, fijaros, que no es el de los historiadores, sino de los científicos. Newton, que también se inspira en una persona anterior, del siglo XIII, un monje o algo así, pero bueno, ya corría por ahí esa frase. Newton, que es un científico puro, dice de sí mismo que no tiene ningún mérito porque él se apoya, él va montado a hombros de gigantes. Es decir, que el científico lo que hace es recoger lo que viene de detrás y ponerlo y ve más porque está subido en los hombros de los anteriores, y sí, el siguiente todavía ve más, y el otro... Otra visión. Total, que al final la historia parece que es esencial, ¿no? O sea, que a ti la historia te apapasiona. Y si tuvieras que elegir parte de la historia, ¿con qué parte te pues quedarías? También porque yo debo de ser muy prusiana. Cuando decidí estudiar historia y buscar la especialización, dije, pues voy a empezar por el principio, o sea, arqueología, historia antigua y demás. Pero de hecho, mi tesis fue sobre arqueología prerromana en la península ibérica. Pero luego los romanos se ve que los romanos me tiran mucho. El género del peplum le tiene que gustar. Sí. Pero luego ves que en cualquier momento de la historia hay cosas que aprendes, hay cosas que te marcan. Es un libro abierto, ¿no? De historia. Y aquí, en esta película de Unidos por un sueño, hay una parte histórica que a mí, aparte de los uniformes, la sociedad alemana, y luego lo que te cuentan es la pugna de un joven que quiere innovar algo, y cuando llega a la escuela, que uno de los innovadores, que ya es muy mayor, le trae para meter como aire fresco, ¿no? Entonces está muy bien porque se encuentra o sea, no sé quién decía en una conferencia, decía, hay dos tipos de personas. Las anclas, esos son anclas que no mueven nada, y las hélices. Entonces se encuentra con un grupo de profesores que son todo anclas, y dicen, bueno, no sé qué, y tal. Y los chavales no saben ni cómo se juega al fútbol, o le llaman meter balón o algo así, meter gol, o sea, pero descubren que hay, y luego está lo de las clases sociales también. Son serísimo, el niño que es hijo de una mujer proletario, que es y ahí proletario. Se ve claramente, es una buena radiografía. Y compañeros suyos que sus padres es el que está manteniendo el colegio, y dice, va, a ver si echan este de aquí ya, porque claro, se está mezclando, o sea, hay una lucha de clases ahí importante. Por eso fue importante que, gracias al fútbol, que era en origen ese juego solo de caballeros, que se convierta en algo en lo que pueden participar, pues el hijo del tendero, el hijo de la obrera de la fábrica y demás. Y que además encima es el que mejor juega al fútbol. Claro, sería absurdo que no contaran con él, porque el niño pobre resulta que es el que mete goles. No voy a decir nombres para no pero y está muy bien lo de las clases sociales, porque eso también va a ocurrir en el ejército. O sea, hasta la Primera Guerra Mundial, los que van al ejército como oficiales son los hijos de militares, los hijos de... Luego ya no hay tantos y tienen que buscar ya los hijos de los banqueros, de los industriales. Y llega un momento que ya son ejércitos de millones, y entonces tiene que haber ya gente que viene de la clase media. De cualquier clase, y hoy en día los ejércitos se nutren con personas de todas las capas sociales. Pero en la película me está hablando de que hay... El portero es el niño ese gordito, está bien alimentado. También ese es muy curioso, ese el personaje. Gordito. Sí, porque al final, creo que lo has visto, al final ese es el líder.
El niño gordito, que es un patoso, porque lo ponen como de portero, porque es como es grande puede parar más goles. Ya va aprendiendo. Uy, Pero al final es el que cuando hay el dilema moral de si seguir, porque se arriesgan que les expulsen del colegio y de todo, pues es el niño que tira de todo. Has sacado una palabra importante, patoso. Sí, porque en la chaqueta metálica me hablan del recluta patoso. También. El que desfila mal. Aquella madre que decía, mi hijo es el único que desfila bien, porque es el único que lleva bien el paso. Y a lo mejor el que llevaba el paso mal. Pero la madre decía que mis hijos van todos mal. Como los conductores que van al contrario, que hay el chiste ese que llama a la policía, que hay muchos conductores que están conduciendo en dirección contraria. Era él el conductor el que iba en dirección contraria. Ese no sabía de ese chiste, ¿no? Yo que sé el sevillano, que va, un catedrático llegó a Sevilla y le había agarrado para un reloj, y dice, es un reloj para el abuelo y tal, y llega y está estropeado y dice, pues lo voy a llevar a la relojería. Y esto es verídico, ¿eh? Entonces fue a una relojería en los años 50, dijo, ¿me puede usted reparar este reloj? No sé, ¿cómo no? Déjalo usted aquí, tengo que ver las piezas y tal. Y pasa, no tengo prisa, es que es una cosa familiar. Pasan 2 o 3 meses, pasa por la relojería, la calle La Sierpe, dice, ¿cómo va usted con el reloj? Y dice, hombre, ya estoy buscando para desmontarlo, pero vamos, no se preocupe usted que se lo voy a desmontar. Bueno. Y así pasan meses, años, y ya tiene una amistad, a poco le va diciendo que ya lo ha desmontado, que va a pedir las piezas, y se tiran 15 años, y ya un día va al otro, ya enfadado, y dice, oiga, mire usted, es que este reloj es una cosa de mi padre, tengo mucho cariño, y dice el relojero, no pretende usted comparar nuestra amistad con el reloj de su padre. Ya llevamos 15 años aquí. Y al final, la historia es que se llevó el reloj troceado y se lo regaló. Bueno, pues está bien, una bonita historia. Entonces, lo de las clases es muy importante, y lo del jugador que mete goles, el pequeñito, que es el hijo de una obrera, y el gordito, porque saco el tema del gordito. Cuando éramos pequeños y jugábamos al fútbol, por ejemplo, nosotros las chicas, si jugabais al fútbol en los colegios, yo jugaba al fútbol, yo jugaba al fútbol. Y era buena porque era pichichi. Pues en el ejército pasa un poco igual. El equipo es muy importante. El jefe puede ser muy bueno, pero si los demás no reman en la misma dirección, no tenemos equipo. Y entonces ahí está muy bien contado. Cuando éramos pequeños, el gordito y el gafotas eran como 2 elementos que siempre existían, claro. Siempre existían, y entonces nadie quería ser gordito, porque se reían de ti. Ya existía el bullying. No se llamaba bullying, se llamaría de otra manera. No sé cómo se llamaba, pero sí, siempre existía. Y lo de las gafas era un protocolo. Si te ibas a pegar con alguien, dices, quítate las gafas. Te quitaban las gafas, te peleaban, luego volvías las gafas. Qué finos, ¿eh? Había un protocolo. Pues ese trabajo está muy bien en esa película, porque es un hombre que se enfrenta contra el establishment, ¿no? Contra lo que está establecido. Y dice, no, aquí tiene que aprender a hacer dominadas o anillas y ponerse cacha. Y dice, no, esto es un deporte para darle una pelota y va adelante. Y Daniel Brühl, que es un actor español, medio alemán, medio español. O sea que... Y es que, y a todo esto es que fue real, fue un personaje Koch, fue eso, un profesor, no daba inglés, daba lenguas clásicas o algo así, pero hizo eso, llegar a un colegio estrictamente prusiano, y gracias al que le estimulaba y le permitía, introdujo el fútbol como un deporte para crear ese ambiente de equipo y esa cohesión social. Social que no había, porque había muy claramente, tú eres de la clase baja, tú eres de la clase media, pero la clase alta era dominante. En Alemania, en toda Europa. Bueno, pasará igual en el mundo del periodismo. Habrá el director, habrá tal, y luego está el regidor y el cámara. O sea, hay muchas. Pero no tiene que ver nada hoy en día tu estrato social. No, son diferentes roles dentro de una misma empresa, claro. Mónica, la verdad es que ha venido súper puntual al café, porque estabas dando clases esta mañana, y además una clase súper interesante. ¿Quieres saber de qué? No, cuéntanos. Pues a las 8 de la mañana. Sí, madrugadora. Pues concretamente hoy doy una asignatura que es Patrimonio, Gestión y Conservación en el CEU, soy colaboradora de la Universidad de San Pablo CEU, y hoy pues les voy explicando los tipos de patrimonios, porque hay mucho patrimonio, entre otros militar, muchísimo, el industrial, el inmaterial, el que todos nos imaginamos, ¿no? El de Bellas Artes y demás, y el arqueológico, que está especialmente protegido en España, y concretamente todavía más el subacuático, la arqueología subacuática. Hay mucho patrimonio. Mucho patrimonio.
España es un punto importante en UNESCO para defender el patrimonio subacuático. Tenemos muchos pecios por todo el mundo hundidos y tenemos que tratar de evitar que los cazatesoros los expolien por conseguir pues 20 monedas de oro que luego subastan. Es una auténtica lástima. Y los yacimientos arqueológicos, los pecios, esos barcos hundidos españoles, son, además de un yacimiento, son también las tumbas de unas cuantas personas. ¿Existe algún documental o alguna serie que aborde este tema? Porque yo creo que sería muy interesante descubrir todo ese patrimonio subacuático. Hay una serie novelada que se titula La Fortuna, es de este director Amenábar. Tuve la oportunidad de verla, esa me gustó mucho, pero no está muy bien reflejado, ¿no? A ver, es ficción también, dentro de un hecho real. Exacto, es muy estilo Amenábar, muy atractiva, pero como se basa en un hecho real, que fue el logro de España de recuperar pues eso, un pecio expoliado, y fue un hecho real, pues te da un poco de pena que no refleje la realidad, toda la realidad, como si fuera una docuserie. No es una docuserie. Pero porque tú, como profesional, sabes exactamente la historia. ¿Hay un mapa, o sea, hay un sitio, algún organismo en España que tenga controlado todo lo que hay por ahí? Sí, existe un Plan Nacional de Arqueología Subacuática, o sea, de protección del patrimonio subacuático se titula, que depende del Instituto de Patrimonio Cultural de España y a su vez del Ministerio de Cultura. Entonces hay un centro de investigación en Cartagena ligado al Museo Arqua, pero también hay en la Generalitat, en la Comunidad Autónoma Andaluza y en Levante. Claro, donde hay tradición. Al final siempre vamos a Cartagena. Eso te iba a decir, es que Cartagena te persigue. Sale como... ¿Por qué será? No hay que hacer algo en Cartagena, un festival de cine. Pues hay un arsenal, y hay un museo naval y un museo de artillería. Y luego hay un proyecto que José Manuel quiere... Y yo hice el curso de buceo. Promocionar. Que me mandaron obligatorio. ¿Ah, sí? Claro. Pues ese es uno de me los mandaron problemas. a la fuerza. Claro. Tengo que decirlo así. A la fuerza. Había hecho paracaidismo y dijeron, vale, pues tú vas a ir a hacer un curso de buceo. ¿Y qué tal la experiencia? Como diría Clint Eastwood, funcionó la democracia. Yo ¿qué tal la experiencia? Pues la experiencia para mí fue una auténtica superación. Claro, porque yo nunca había buceado, me he criado en Madrid y lo más marino que había visto era el estanque del Retiro, ¿no? Entonces fue una verdadera experiencia con la gente de la Armada, porque esto fue en el año 83, o sea, ya más de 40 años. Y yo pensaba que no iba a durar ni un día. Y cada día aguantabas hasta que acababa. Y la verdad es durísimo, no sabemos lo que tiene el mar, porque yo recuerdo que bajamos a 50 metros, que era ya el límite de bajar con lo que es botellas, ¿no? Y luego veías a los buzos que bajaban a 90 con esos trajes espectaculares. O sea, el mar me da muchísimo respeto. Mucho respeto. Mucho respeto. Y eso tiene que ser muy bonito, la arqueología subacuática. La arqueología subacuática y ahora que has citado la Armada, esa recuperación de lo que a los americanos interesaba, esa empresa, que eran las monedas, porque no excavaron, simplemente arrasaron, ¿no? Bueno, pues un gran protagonismo y muy importante fue el de la Armada. Para luego excavar en el yacimiento, pero también para organizar las exposiciones que se hicieron en el Museo Naval, en el Arqueológico, pero también el Archivo de Indias, donde había constancia del barco, cuál era, quién era, bueno, en fin, me voy porque es que... No, pero nos encanta, porque además se nota que bueno, pues eso lo disfrutas y es pasión. Una de las cosas que le puedo criticar a la serie de Amenábar es que, bueno, pues ahí el funcionario, que eran técnicos de la administración, archiveros con un nivel impresionante del Archivo de Indias, por ejemplo, pues la escena es poco menos que en un despacho oscuro y con un lápiz y un papel, una sola persona ahí intentando, dices, pero bueno. Y hay un trabajo de equipo en realidad. Es un trabajo de equipo, es un nivel impresionante el que tenemos en los archivos españoles. Vienen a consultarlos de todas partes. Es un nivel, el Archivo de Indias. Y el Archivo de Simancas y el Archivo Histórico Nacional. Para mí, yo rindo admiración a los archiveros. Yo soy del mundo de museos.
que no he terminado de contarte mi vida, pero después de hacer historia... Hay una parte Uy, el museo, ¿qué museo? Cuéntame, que habrá que hacer una visita. Yo hice una oposición a la Administración General del Estado, que es la de facultativo de museos, de conservadores de museos. O sea, los archiveros y los bibliotecarios son como colegas nuestros. Y entonces, bueno, pues te mandan como a ti, a donde te manden, ¿no? Sí. Estuve trabajando en el Reina Sofía, había trabajado en el Museo Sorolla, pero finalmente terminé mi carrera profesional en el Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército de Tierra, en Paseo Moret. En el fondo te gustaba mucho me tiraba la historia, lo militar. Que dice, la protagonista dice, su corazón está con la Armada, su pasión con las Fuerzas Aéreas, pero su vocación está con el Ejército. Bueno, pues debe ser que sí, porque por tradición familiar debía de ir a la Armada. El Instituto de Historia y Cultura Militar, sí. Pues bueno, es académica. No lo he dicho, es académica. Bueno, digo, sí. Académica de las ciencias y las artes militares. Sí, de hecho soy la presidenta de una sección que se llamaba al principio de arte, y dije no, de patrimonio, que es un concepto que te mucho más amplio. Claro. Sí. Y el tema de las bellas artes, al final, ¿qué pasó por el camino? Bueno, que te pues hubiera gustado hacer. Se ha quedado ahí. ¿Tienes algún, no sé, ocio? ¿Haces algo, pintas, como he tenido, alguna escultura? No, decidí dejarlo. Y como he estado rodeada siempre de estética y de bellas artes en mi trabajo profesional en museos y también en la universidad como profesora, pues me ha sido suficiente. O sea, ese acercamiento, digamos, estético a la vida que para mí... Pero no te has quedado con ganas de tener ahí... No, ahora no tengo ganas ni de dibujar. Pero cuando dibujabas, ¿qué dibujabas? Porque alguna vez cogerías... Hice hasta tercero de Bellas Artes. Pero algo pintarías, dibujarías... Sí. El natural siempre, porque es un mayor esfuerzo que otra cosa y ganó algún premio y alguna cosa, pero lo dejé, de verdad lo dejé y no lo echo de menos. Es como el que empieza a tocar el piano y luego dice, bueno, pues ya ahora prefiero escuchar a otros tocar el piano. Bueno, pero... sin más. Porque es que la vena de artista a mí también me parece muy importante. Pero es que ella la tiene yo. Pero es artista en cuanto al patrimonio. Hacia el patrimonio. Y de hecho, lo que ha dicho de los museos acuáticos, por ejemplo, me parece una maravilla. ¡Qué maravilla! Y los museos del Ministerio de Defensa, que tienen... Lo tiene muy cuidado. 25 museos, ¿qué te parece? O sea, que no se sabe. No se sabe, esto es bueno, 25. Sí. Y entre los de tierra, los de la Armada y el del aire, claro, repartidos por toda España. Y yo, bueno, pues... ¿Cuánta información nos falta? Yo creo que hay que hacer un programa dedicado a ¿verdad? Más que a los museos, al patrimonio. Al patrimonio. A mí, yo al principio era un poco reacio con la palabra patrimonio, me sonaba más raro. Pero ya la voy cogiendo la onda de patrimonio, porque ella no lo ve como algo patrimonial, sino patrimonio como algo cultural de la historia. De la historia compartido. Sí. Mónica, se define el patrimonio como un crisol. Como lo que ha significado pasado, a lo largo de la historia. Lo que recibes en el presente y lo que vas a dejar al futuro. Entonces claro, el patrimonio lo es todo. Es el arqueológico, es el científico, el industrial, las bellas artes, como he dicho, el inmaterial, el militar, el religioso, todo lo que queráis. Yo creo que dentro de poco habrá también un patrimonio digital. Porque... y futbolístico, que hemos hablado de fútbol en la película. Sí. O sea, vas a ver un campo de fútbol y te ponen las copas que han ganado, o sea, los monumentos. Y una de las cosas fíjate, me siento más realizada o orgullosa de mi trabajo en el Instituto de Historia y Cultura Militar fue el poner un poco en valor, aunque esto es una frase que ya no se debe de utilizar mucho, ya está un poco pasada de moda a lo mejor, pero se entiende, el patrimonio científico y técnico de las Fuerzas Armadas, porque es otra cosa que se desconoce. Muy desconocido. Que es que los ingenieros militares, es que en el siglo XVI eran los que hacían las carreteras, los molinos, los ingenios, los puertos, no solo los castillos. Yo creo que ahí se puede, ahí no soy neutral, pues soy de ingenieros, con lo cual, pues, no sabía yo. Soy de ingenieros. Bueno, pues entonces fíjate, pero antecedentes fíjate, cuando me dicen eso, o sale esa conversación, siempre pongo el mismo ejemplo. Hoy en día, si hubiese un ataque de cualquier tipo, lo primero que nos quitan es esto, Internet.
Todo el mundo tiene internet. Ves a una persona, bueno, pues internet es un invento militar. ¿Ah, sí? Se llamaba ARPANET y era una red que comunicaba en los años 50 los destacamentos de los emplazamientos de misiles que estaban en Estados Unidos. Sí, para comunicarse. Como estaban tan lejos, se comunicaban por lo que se llamaba la mensajería, que eran mensajes que eran por teletipo. Y esa red se llamaba ARPANET. Esa red luego se fue extendiendo, fue teniendo más ancho de banda y ya se hizo civiloide, que se dice, civiloide. Y ese es el inicio de Internet. De hecho, os digo que hay muchos avances, que no es por ser endogámicos, sino muchos avances que han empezado en el ejército o durante las guerras y luego se han trasplantado al mundo civil. Por ejemplo, tú eso que eres historiadora, la epidural. Sí. Cada minuto se pone una inyección epidural en el mundo. Sí. Antes hemos estado, el otro día estuvimos con Arturo, que es médico, y lo podía decir. La epidural la puso en marcha un militar, un capitán en la guerra de África, el capitán Pagés. Sí, y ese, nadie sabe quién fue Pagés, pero fue el que inventó, y creo que la ponían por el cuello, una inyección que hacía que podían... Anestesiaba al soldado la parte. Y lo podían, o sea podían retirar. No todo en el mundo militar es pim, pam, pum, fuego. No. Hay mucho importante que es patrimonio, hay el trabajo en equipo, que es lo que ha citado un poco Mónica, que es decir, oye, esto no lo hace uno solo, aquí no hay... El engranaje, que se suele decir. En fin. Sí. Ya para acabar, si te tengo que preguntar, unidos por un sueño, trabajo en equipo es igual a, sinónimo de... Una frase, un titular. ¿Sobre la película? Sí, sobre unidos por un sueño, con ese valor, con ese valor, pues esa virtud. El compañerismo, trabajo en equipo, al mismo tiempo adaptabilidad, iniciativa. Bueno, es que hay muchos valores en ese conjunto. Flexibilidad, adaptación, iniciativa. También pensamos que el líder es único, pero también en el equipo de fútbol y en el ejército, pues todos son líderes en el fondo, ¿no? Sí. El teniente también el general es líder, pero también el teniente o el que tiene que llevar ahí el soldado, hombros. El cabo y sí. Creo que ese sería mi resumen. Pues tenemos que ir a ver museos, ¿no? Claro, sí, por favor. Y una clase de patrimonio. Y empezamos por Cartagena, si queréis. Por ejemplo. Bueno, estupendo. Tienes ahí para dar, tomar y regalar. Cerámica de Sargadelos y unas dulces de Glero, creo que son. Muy bien. Pues, ¿me acompañas tú? Sí, venga. Vale. Muy bien, venga. Pues nada, encantada. Gracias. De nada, vosotros. Aquí la más principal hazaña es obedecer. Y el modo como ha de ser es ni pedir ni rehusar. Aquí, en fin, la cortesía, el buen trato, la verdad, la firmeza, la lealtad, el honor, la bizarría, el crédito, la opinión, la constancia, la paciencia, la humildad y la obediencia, fama, honor y vida son. Caudal de pobres soldados que en buena o mala fortuna, la milicia no es más que una religión de hombres honrados.